Pues empate del Castilla ante el Talavera en un partido que lo normal es que hubiésemos ganado, pero que incluso en un momento dado pudimos perder. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues empate del Real Madrid Castilla, chavales, ante el Talavera en un partido que a priori, frente al que es el penúltimo del grupo A de la primera red, dices, oye, es un partido que tienes que sacar fácil, pero en esta historia de lo que era la antigua segunda B, partidos fáciles los justos, y se ha visto, ¿no? Desde el comienzo ha sido un entramado bastante defensivo el del conjunto toledano, donde creo que durante 65-70 minutos el Castilla ha sido netamente superior, ha dispuesto de ocasiones, con mucha activación de jugadores como Carlos Dotor, que luego fue la mala noticia porque terminó expulsado de manera absolutamente injustificable desde mi punto de vista, al menos viendo las tomas que hemos visto de la acción, sin ningún tipo de sentido, pero Sergio Arribas, Álvaro Martín, que hoy no ha aparecido tanto, Álvaro Rodríguez, iban interviniendo los jugadores de ataque, mucho de Obrador y de Vinicius Tobías por las bandas, y con varias situaciones más o menos claras, pero con un sumatorio muy amplio de situaciones u ocasiones manifiestas para al menos haber marcado un par de goles en la primera parte. Ellos prácticamente en la primera mitad ni se han acercado al arco de Mario de Luis y llegábamos 0-0 con el pensamiento, al menos yo como madridista, de que esto era una cuestión de tiempo, simplemente de acertar, de eficiencia dentro de área, de esa eficiencia que los primeros 45 no tuvimos y que aun tocando entre líneas y generando apertura por las bandas, tirando buenos pases, buenos centros, pues esto simplemente sería cuestión de acertar y abrir el marcador. Lo típico de abrir la lata. Pues en la segunda mitad empezamos muy bien, pero luego, curiosamente, no sé, el doble cambio de Arande y de Kier Bravo no ha funcionado bien. Quizás la idea era buena, pero no, el cambiar el entramado táctico no ha funcionado. Yo hubiera metido a Iker por Álvaro, que no le veía del todo fino. Pero bueno, al final son matices. Yo creo que el doble cambio no estaba mal tirado por parte de Raúl, pero es verdad que en el momento que cambiamos el sistema, ese dominio, esa situación de empuje que teníamos muy clara en la primera parte y en el primer inicio de la segunda mitad, luego poco a poco el partido se volvió un poco péndulo, un tanto ida y vuelta. Y sí, encontramos situaciones, pero yo vi al Castilla menos seguro de dominar el partido. Y ahí incluso el Talavera tuvo un par de situaciones que el Madrid se pudo llevar un susto, es verdad, también con uno menos después todo se te hace cuesta arriba. O sea que un partido complicado. Yo me voy a quedar con la buena noticia de que seguimos invictos en casa, de que seguimos puntuando, de que estamos ahí arriba, que la temporada es muy larga todavía, estamos en mitad de temporada. Recordad, chicos, que queda un partido justo antes de 2023 de que finalice el año frente al Fuenlabrada, en el campo del Fuenla, sin Carlos Dotor, que es la mala noticia por esa expulsión, que como digo, en teoría había una agresión, doble amarilla, ni toca al jugador por lo que yo veo, ahí no veo que Carlos Dotor agreda y ni mucho menos me parece que debió ser expulsado. Una más de los árbitros con el Real Madrid Castilla en esta temporada, pero bueno, al margen de eso, quiero decir que el partido lo tenía que haber ganado el Real Madrid porque ha sido mejor, porque ha dispuesto de más ocasiones, porque ha tenido más querencia de cara a generar gol. Es normal también ellos que plantearan un partido así bastante arropado, bastante recogidito. Es verdad que el Talavera va penúltimo, pero que en las últimas jornadas ha mejorado notablemente su fútbol y sus resultados. Y aunque empezó terriblemente mala temporada, parece que va adquiriendo unos síntomas de recuperación y de mejoría importantes. Y bueno, en definitiva, estamos ahí con el Córdoba, con el Alcorcón, que de hecho se van a enfrentar esta jornada, o sea que me hubiera encantado que hubiéramos sacado los 3 puntos, pero bueno, puntuar, sumar, estar ahí y bueno, esperemos terminar la última jornada con victoria y creo que de verdad hoy no ha sido por no intentarlo, es verdad que ha habido momentos, matices, situaciones, malas lecturas, pero yo he visto un partido muy completo de varios jugadores. Arribas ha dejado su nota de talento, a lo mejor no tan constante, pero ha dejado maniobras de un talento descomunal. Vinicius Tobías sigue al alza, Obrador dando amplitud hoy en lugar de Peter Federico, que tenía que entrar Obrador en el perfil izquierdo. Bueno, yo a mí me ha gustado, me ha gustado, no me ha parecido un partido espectacular, pero me ha parecido un partido suficientemente bueno y competitivo y competido del Real Madrid para haber ganado hoy al Talavera. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión, los que habéis visto el partido. ¿Qué os ha parecido el encuentro del Castilla? En fin, ¿os ha dejado malas sensaciones, mal cuerpo, os ha dejado bien? Yo, de momento, me mantengo con buena confianza, con la dinámica que está encontrando el equipo. Y nada, lo dicho,
a por el Fuenlabrada en la última jornada del año. Y aquí estaremos, actualizando lo que podamos, todo lo que tiene que ver con la actualidad del primer filial. Si os gustan este perfil de vídeos, darle pulgar, comentar y suscribiros. Chao, chao.